El día de hoy estoy muy contenta. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la firma electrónica y pues el cumplimiento de leyes. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Bienvenidos a nuestra masterclass, la firma electrónica y el cumplimiento de leyes. En este caso hemos elegido este tema por la importancia y la tendencia que se está generando a nivel mundial de esta nueva estrategia de firma de documentos, una nueva forma de trabajar y bueno, que va aunada pues a toda la transformación digital que han sufrido nuestras empresas durante el 2020 y que va a permanecer durante el 2021. Y pues les quiero presentar cuál será nuestra agenda del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar de las tendencias de TI, vamos a dar un breve vistazo a lo que ya platicamos. Si ustedes tuvieron oportunidad de acompañarlos en la semana pasada, vimos las tendencias generales y cómo las vamos a ir aterrizando a sus organizaciones. ¿Cómo puedo yo empezar a llevar estas tendencias? La parte de hiperautomatización como una de las tendencias que revisamos y cómo esta se liga a la estrategia de firmas digitales dentro de la empresa. El día de hoy estoy muy contenta porque me acompañan dos expertos en el tema. Me acompaña Juan José Domínguez y Martín Argenis de la empresa Sincel. En un momento más les voy a pedir que me ayuden a presentarse, pero bueno, junto con ellos vamos a estar platicando acerca de la firma electrónica dentro de la organización, el marco legal y la validez jurídica en todas estas legislaciones que tenemos en México, cómo funciona. Y bueno, pues yo les diría, preparen sus preguntas para que podamos estar por ahí revisándolas con ellos. Y tenemos algunos call to action muy interesantes para ustedes, algunos beneficios que vamos a estar bajando, sesiones adicionales para que podamos detallar y entrar mucho más a profundidad en el tema de legalidad. Y bueno, pues como siempre, presentarles nuestros próximos eventos. El objetivo de esta sesión, pues como saben, es presentar esta tendencia, llevarlos por el camino a la firma electrónica y que podamos despejar sus dudas en relación a la validez que tiene dentro de sus procesos organizacionales. Y bueno, pues entrando de lleno y presentando a nuestros expertos, primero que nada saludo a Juan José. Juanjo, muy buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti. Les platico, Juanjo es cofundador y director de marketing de la empresa Sincel. Tiene mucha experiencia en todo lo que son tecnologías en la nube y él ha logrado su especialización pues en temas como blockchain, Bitcoin, criptomonedas, tokens, es conferencista y capacitador. Y bueno, pues el día de hoy está acompañándonos para hablar específicamente de firma electrónica. Y por otro lado también tengo a Martín Argenis. Argenis, muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy. Él es el director comercial de Sincel y pues también tiene mucha experiencia en tecnologías en la nube, tiene mucha experiencia en todo lo que es la parte de desarrollo de productos digitales y bueno, pues nos acompaña también el día de hoy específicamente para hablar del tema de firma digital. Buenos días, Argenis, ¿cómo estás? Te saludo. Muy bien, muy buenos días a todos. Buen día, Liliana. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. En este caso, quisiera conocer, antes de pasar directamente al tema, ¿cuál es su visión acerca de la firma digital? ¿Qué nos puedes compartir, Juanjo? Bueno, pues es un tema muy interesante porque una firma digital entra en todo un espectro de identidad y todo un espectro de gobernanza, ¿no? Ustedes preguntarán, pues, ¿qué significa gobernanza, no? Y qué tanto abarca identidad. Bueno, pues esas preguntas que puede llegar a ser muy generales, es el alcance que podría llegar a tener este tipo de herramientas. Sincel, en este caso, que es un software de firma electrónica, es parte de esta transformación hacia una gobernanza digital. Entonces, diría que gracias a esta industria de firma electrónica en general, nos va a permitir tener una transformación digital real con todos sus bemoles, con todas sus necesidades de cumplimiento a nivel legal y que al final de cuentas esta gobernanza pudiera llegar a evolucionar, ¿no? En donde estructuras generales tradicionales que hemos venido acarreando, pues llegaron a funcionar en su momento, pero ahora ya es momento de tener esta transición correcta y ordenada a partir de este uso de tecnologías.
Perfecto, muchísimas gracias. Argenis, algo que te gustaría complementar, ¿cómo ves tú el tema de firma digital en la tendencia del 2021? ¿Cómo impacta la firma digital en este año tan diferente a los que hemos vivido anteriormente? Pues bueno, digo, desde mi punto de vista tiene que ver con un tema de confianza, también agregando un poco a lo que dice Juanjo, o sea, tomaría lo que dice Juanjo y agregaría que parte de lo que sucede al final hoy en día ya lo hemos visto con el e-commerce, ¿no? Que al final en su momento era, ¿cómo voy a obtener algo de una persona que no estoy viendo, ¿no? Cambiar este caso de uso de tener algo tangible en el momento a pues ya verlo en una página web, solicitarlo y que nos llegue. Y bueno, también en el sentido de las mismas, de la misma facturación electrónica en su momento, pues de nuevo es un tema de confianza. ¿Cómo voy a entender hoy en día el caso de uso que antes yo trabajaba físicamente y lo voy a empezar a conceptualizar digital? La pandemia nos ha venido a forzar a que básicamente tengamos lo que queramos, creo que ha sido más doloroso, pero para bien, tenemos que adoptar este tipo de tecnologías y que básicamente el centro es confiar en la tecnología, ¿no? Creo que el reto ya no es tanto evangelizar, lo hemos hecho o nosotros veníamos picando piedra muchísimos años atrás para que este tipo de cuestiones se pudieran adoptar rápido en el mercado mexicano y en general en Latinoamérica, pero ahora más bien se pisó un acelerador y ahorita es ¿qué plataforma va a generar la suficiente confianza para que pueda ser utilizada? Y creo que ahí va a radicar mucho la diferencia entre utilizar cualquier plataforma a utilizar una que sí contenga validez legal y certeza, sobre todo jurídica. Esa sería un poco mi perspectiva. Súper, pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que su visión es súper interesante y ciertamente este año es disruptivo, al igual que el año anterior. El 2020 nos vino a revolucionar la forma en que estábamos trabajando, la visión que teníamos de la tecnología y hoy la tecnología la vemos pues como un camino viable para la supervivencia de las empresas y sobre todo para la optimización de los recursos. Entonces voy a pasar ya de lleno a la visión. Esto fue un dato que yo encontré de uno de los CEOs de una de las empresas más importantes, que ellos esperan que para el 2023, o sea, estamos hablando de 2 años, el 20% de todos los trámites gubernamentales los vamos a poder hacer de manera electrónica, tanto el de cara al ciudadano como la parte de procesos internos. Esto es un dolor que tienen casi la mayoría de los gobiernos porque al final solamente, pues antes era lleva tu papel, lleva tu formulario, fórmate en la ventanilla. Y a raíz de la pandemia, como tanto Juanjo como Argenis lo comentaron, pues todos estos procesos tuvieron que cambiar. Y entonces tuvimos que agilizar y tuvimos que ver la manera de ser mucho más productivos desde el lugar donde nos encontráramos. Entonces esta tendencia va a prevalecer principalmente, me llamó la atención este número en gobierno, porque finalmente son los que las plataformas van un poco más atrasadas. Entonces, pues esto nos habla de cuál será la tendencia para los próximos años en términos de firma digital. Y bueno, como les comentaba y dando un poquito de antecedentes, estas son las 9 tendencias que se identifican o que identifica Gartner que van a estar presentes durante el 2021. Son las que más brillan, no serán las únicas, pero sí a nivel conceptual son las más importantes. Finalmente nos hablan desde operaciones en cualquier lugar, la parte de nube distribuida, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de hiperautomatización. ¿Cómo la firma electrónica va de la mano de esta tendencia? Vamos a pasar de lo macro a cómo lo llevo a mi escenario de negocio. ¿Cómo lo voy a aterrizar a lo que yo actualmente estoy haciendo? ¿Cómo esta tendencia de la firma electrónica va a apoyar a mi empresa a hacer procesos hiperautomatizados? En este caso, lo que nosotros concebimos es la firma electrónica como parte de los procesos de la empresa. En este caso, les voy a compartir una breve encuesta. Lore me va a estar ayudando. Para que me ayuden a responderla, les va a llegar a través del chat, en la cual yo quisiera conocer cuál es su experiencia con firma electrónica. Si hoy sus empresas ya la utilizan o probablemente
están parcialmente utilizándola o simplemente todavía no es una solución implementada. Lore, si me ayudas por favor con la encuesta, te lo voy a agradecer muchísimo y les agradezco pues a todos sus respuestas. En lo que ustedes van respondiendo, yo voy a seguir adelante con el tema. El tema de una solución de firma electrónica es aquella que nos permita tener documentos desde una plataforma unificada, que ya no tengo diferentes medios de almacenamiento, sino que todos los puedo concentrar en un solo lugar, que puedo empezar a generar flujos de trabajo o flujos de firma a través de esta plataforma unificada, que me va a permitir visualizar en tiempo real el estatus del documento, dónde se encuentra en este momento. En este caso, que yo pueda contar con alertas personalizadas que me vayan avisando el proceso de mi documento. El estatus que yo lo pueda revisar desde la plataforma, por ejemplo, de Microsoft Teams. Esto que platicamos y que hemos venido platicando en las integraciones, pues Microsoft Teams toma un fuerte auge en cuanto al centro de trabajo para los colaboradores. Entonces, que yo pueda estar consultando mis documentos desde esta herramienta sin tener otra vez que estar viajando o estar navegando entre diferentes aplicativos. Toda la comunicación es a través de correo electrónico y principalmente dos temas que tanto Juanjo como Argenis nos van a ayudar a ir desplegando y llegar un poco más a detalle, el tema de legalidad, cumplimiento y seguridad. En este caso, al hablar de una solución, ya nos permite, pues, que evitar la eliminación de procesos manuales, es decir, que yo ya no tenga que estar tecleando mi nombre o mi número de empleado, evitando los errores de dedo al momento de capturar datos, la reducción en el uso del papel y por lo tanto también en el manejo y control de residuos. Imagínense la cantidad de dinero que gastan las empresas para la destrucción de documentos confidenciales físicos. En este caso estamos hablando de dos. Lo primero es el tema de la ecología, muy importante para todas las empresas y para que es un tema que nos compete a todos. ¿Cómo reducimos el gasto de papel? Pero por otro lado también, ¿cómo voy a manejar estos residuos? Generalmente los documentos confidenciales pues tienen que ser destruidos y deben de ser tratados como tal. Y por último, pues un ahorro de hasta el 45% del tiempo en este tipo de procesos que nos conllevan una firma o un proceso de autorización. Voy a regresar y quisiera ver si ya podemos ver los resultados de la encuesta. Sí, voy a pegárselos en el chat. Parece que Perfecto. ya tenemos todas las respuestas. Muchísimas gracias. Esto me ayuda a conocerlos un poco mejor. En este caso, bueno, vemos las respuestas. Actualmente 5 empresas ya utilizan la firma digital, 7 todavía no y unos parcialmente. Entonces, la invitación aquí es que conozcan más y que podamos despejar todas aquellas dudas en las cuales o por las cuales no he dado el siguiente paso. ¿Qué es lo que me está deteniendo para implementar una solución de firma electrónica? Probablemente mi área legal sea un stopper. Probablemente ellos no estén tan convencidos de esta parte de la firma electrónica o probablemente es porque no he encontrado la solución que se adecue a las necesidades que yo tengo. Recordemos que cada una de nuestras empresas son universos específicos y cada una tiene requerimientos distintos. Entonces, pues para eso es que el día de hoy, y voy a empezar ya a ceder el micrófono, tanto a Juan José como a Argenis, para que nos platiquen cómo ha cambiado el mundo en términos digitales y cómo este proceso de firma electrónica pues se integra a la tendencia de hiperautomatización. Entonces, Juanjo, platícanos, ¿cómo ha cambiado el mundo en los últimos años en relación al tema de firma digital o más bien a todo el tema digital? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Sí, pues mira, me gusta mucho aterrizar a todos los mortales, incluyéndome, de este tema que a veces llega a ser muy complejo, porque firma electrónica significa criptografía, significa hash, significa metadatos, ¿no? Que pudiera llegar a ser ajeno a cualquier empresario o a cualquier persona. Pero si nos vamos ya a temas utilitarios de la vida cotidiana, pues nos damos cuenta que sí tiene que ver mucho con nosotros, que sí tiene que ver mucho con nuestras empresas, aunque yo sea una veterinaria, aunque yo sea un hospital, una constructora, un profesionista, ¿no? Que ofrece servicios de marketing, de contabilidad o de derecho, todos hemos pasado por papeles. Iba a buscar papel en mi mesa, pero afortunadamente no tengo ni uno.
Todos hemos pasado por papel. Muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de costumbres las vemos muy normales y tan normales que se llega a tener un círculo, no quisiera aterrizarlo a un círculo vicioso, pero sí a un círculo en donde ya creemos que lo que estamos haciendo está bien y lo que estamos haciendo ahora con el papel es lo correcto, es lo mejor y así están las cosas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en otro tipo de industrias cómo ha ido avanzando la tecnología de una manera estratosférica, ¿no? No me voy a ir mucho al tema del taxi, Uber, Blockbuster, Netflix. Creo que todo el mundo ya ha escuchado este tipo de analogía. Pero aterrizando al tema de la firma electrónica, pensemos un momento en cómo hemos utilizado el papel en los últimos 400, 500 años, ¿sí? Y cómo esta tecnología, porque en general es un medio para expresar un contrato, un manifiesto, pues no ha cambiado hasta hace muy poco tiempo. Y hemos visto que no solo los acuerdos han evolucionado, sino también la firma en sí. Porque en general, en sí, ¿qué es una firma? Pongámonos a pensar, ¿para qué nos sirve una firma? ¿Sí? Una firma tiene que tener aspectos clave. Y me gustaría aterrizar en general en tres aspectos. Una que te identifica como persona, la otra que te vincula a un acuerdo o contrato, ¿sí? En donde hay derechos u obligaciones que manifiesten o que obligan este contenido. Y la otra es que al final, pues tiene que haber un medio de prueba, ¿no? O sea, de que yo firmé, yo hice este acuerdo, porque si es un contrato que me beneficia, pues obviamente lo voy a tratar de cuidar lo más que pueda para hacer expreso los beneficios de ese contrato, ¿no? De hecho, de ahí... Se puede traducir como en el tema de intención, que tengo la intención de llevarlo a cabo, ¿cierto? Y ahí sí me quiero poner un poco más romántico, de ahí viene el significado de cincel, ¿no? De cómo un acuerdo pudiera llegar a prevalecer durante muchísimo tiempo, que no importe qué tipo de tecnología, no importe qué tipo de medio usar, tratar de hacer este acuerdo lo más extenso posible a lo largo del tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una evolución que ya pasó, ¿sí? No es algo nuevo, no es que vaya a ser el futuro. Lamentablemente en Latinoamérica estamos atrasados, es una realidad. Sin embargo, en lugar de tener este shock, ¿no? Que tuvimos el año pasado en general del tema de digitalización obligada, veámoslo como, ok, ya entiendo que necesito digitalizar mis procesos, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo aprovechar, como bien decía Argenis hace algunos minutos, utilizar tecnología que uno sea fácil de usar, porque uno como propietario de una empresa o como financiero, pues puede ser que le guste muchas funcionalidades dentro de un sistema, pero si lo intentamos permear a toda la empresa, pues no todos van a saber lo que uno, ¿sí me explico? Entonces hay que ver una herramienta y hay que ver el tipo de soluciones en la nube que nos permitan llegar a toda la capa horizontal de la empresa. Y la otra, pues obviamente que sea factible y que se ejecute en temas legales y en temas tecnológicos. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que cumpla con la ley. Entonces, en general, lo que estamos viendo es una evolución allá lo digital. Desde el lado de vista legal, ya existe toda una normatividad. Ahora falta que en el sector privado empiece a dar estos pasos fuertes y que vayamos viendo qué tipo de ventajas podemos aprovechar justo ahora que somos como empresarios pioneros en adaptar
la firma electrónica. Claro, finalmente esto que nos compartes es cómo es la evolución y que al final mencionas un punto fundamental. Esta parte de no todos somos expertos en la tecnología y todo se basa en la experiencia. Al final de cuentas, la tecnología, y como nosotros lo concebimos, es cuando un proyecto es exitoso es porque es adoptado por toda la organización y no solo por algunos cuantos. Porque probablemente compro la tecnología que tú quieras, ya sea de firma electrónica, un RP, un CRM, pero si no la utilizan mis usuarios, si no la alimentamos con nuestra información, así sea la mejor no me va a funcionar. Y la Claro. tecnología no es que sea mala, es que yo no la estoy adoptando a mis procesos. Este punto me pareció fundamental. Muchísimas gracias porque creo que es muy, muy importante. Que las herramientas que nosotros elijamos sean adoptadas por nuestra organización y permeen para todos, creo que es uno de los puntos más importantes para que sea exitoso. Y algo que platicamos es cómo está funcionando en este caso el uso de Internet para llevar a cabo este tipo de digitalización. ¿Cómo funciona en el mundo? Sí, pues mira, me gustaría antes de empezar a tocar temas específicos de firma electrónica, vámonos un poquito a este consenso, porque al final de cuentas, un acuerdo, un contrato es un consenso entre partes, ¿no? Esto ya viene desde los principios de la historia humana, o sea, no viene ni de los 80s ni del hace 100 años, sino ya ha venido desarrollándose en la historia. Sin embargo, todo empieza a partir de las Naciones Unidas, en donde están intentando, desde el año 2000, estandarizar acuerdos comerciales y obviamente acuerdos comerciales electrónicos, ¿no? Toda esta gama, que pues tampoco vamos a entrar en temas legales en ese sentido, hizo que países como México estuvieran dentro de estas mesas de negociación, en donde conjunto con expertos y muchos años de estar iterando sobre este tipo de acuerdos, llegaron a unos principios que justamente son los que estamos viendo en pantalla, que es la libertad en general del ciudadano y del ser humano de poder llegar a tener acuerdos a nivel internacional, la neutralidad tecnológica, que es algo muy importante, no solo para México, sino a nivel mundial, la confianza que se debe de perpetuar en los acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un trato o firmo un acuerdo entre extranjeros en un negocio mexicano, pues debe haber una confianza que se entienda y un Estado de Derecho, porque pues al final, si no, esta confianza se pierde y no va a haber negocio, ¿sí me explico? Y también, obviamente, la seguridad de cómo este tipo de transacciones, ¿sí? Y no es transacciones de dinero, que, por cierto, el dinero podría ya, verse como una especie de contrato, pero bueno, fuera de eso, la seguridad que tiene que brindar la acción de realizar este tipo de contratos debe de ser lo suficientemente robusta precisamente para cumplir con estos principios en general de un consenso. Entonces, ya adentrando a estos conceptos, si podemos ir a la siguiente. Muy bien. Y pues bueno, al final de cuentas, el comercio electrónico, ¿sí? Que ya lleva más de 25 años evolucionando. Ahora ya estamos en una etapa madura, afortunadamente, que al final los contratos tienen que tener ciertos elementos en donde tenemos que identificar, ¿sí? Y a lo largo de la presentación voy a tocar temas muy similares a la facturación electrónica, aprovechando que la gran mayoría de los empresarios conocemos este esquema, en donde un contrato electrónico, precisamente para hacer un comercio, ¿no? O sea, un contrato electrónico para temas comerciales, ¿sí? Debe de cumplir ciertos aspectos en donde un contrato
se deba de identificar como un mensaje de datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un contrato es interpretado como un mensaje de datos para efectos de ley. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en eso, porque al final de cuentas un mensaje de datos puede ser precisamente un papel firmado en contrato, puede ser una nota de voz, puede ser un video, en donde justamente esto a nivel digital se interpreta como un mensaje de datos. Ok. Hay un concepto que nos mencionaste hace unos minutos, que era el tema de criptografía. Quisiera que nos compartieras más qué es la criptografía, cómo funciona, cómo se une a esta parte de la firma digital. Claro que sí. Pues para ser muy resumido, por el tiempo limitado que existe, al final de cuentas la criptografía nace también desde hace ya miles de años para poder tener secrecía en un mensaje. O sea, en pocas palabras es, yo quiero enviar un mensaje a otra persona o a otro ente sin que en el transcurso del envío del mensaje alguien pudiera interferir y conocer de qué se trata este mensaje. Entonces, al final de cuentas, es una metodología en donde yo utilizo este tipo de técnicas para enviar un mensaje que esté lo suficientemente seguro de la composición del mismo. Entonces, para la firma electrónica, esto es un componente muy importante, ya que si todos supieran cuál es mi contraseña, ¿no? O cuál es la contraseña del vecino, pues ya pierde esa esencia de que ahorita vamos a tocar, el tema de la autenticidad, ¿no? Que justamente es certeza de que el mensaje solo viene del emisor. Ok, entonces, resumiendo un poquito esta parte de criptografía, es un lenguaje secreto. Vamos a hablar que es un lenguaje secreto en el cual tienes que tener las herramientas y los elementos necesarios para poder descifrarlo. Correcto. Esto lo que nos garantiza es que nadie más lo va a poder leer. Exacto, y es uno de los pilares de la firma electrónica. Perfecto. Oye, pues la verdad es que yo no había entendido que era este concepto de criptografía, me sonaba como algo muy complicado, pero ahora que nos lo compartes de esta manera, pues me queda totalmente claro cómo funciona. Pero aquí hay otra variante, la criptografía simétrica. A ver, compártenos más. A ver, ya entendí que la criptografía es un tema de lenguaje secreto que solamente yo voy a poder interpretar porque tengo los elementos necesarios. Pero ¿y esta variante adicional? ¿Cómo funciona? Es una evolución de la criptografía en donde ya, inherentemente viene del tema electrónico también, pero para poder asimilar que estoy seguro que los 22 que estamos conectados en este momento utiliza criptografía asimétrica. Y ustedes dirán, pues ¿cómo no? Pues sí. Cuéntame más, quiero saber. Criptografía asimétrica al momento de facturar, porque al momento de facturar uno utiliza la e-firma del SAT, ¿cierto? La e-firma del SAT justamente está diseñado bajo toda esta estructura, toda esta tecnología, en donde uno tiene una llave pública, una llave privada, y tiene que hacer este proceso precisamente para poder dar esta firma de, en este caso, un timbrado y poder facturar. Okay. Entonces, de manera muy general, es una tecnología que si nos fijamos, ya utilizamos, ¿sí? Y sobre todo México, que ha sido uno de los pioneros en implementar la firma electrónica avanzada. Obviamente, por muchos impulsos y esfuerzos de la parte del gobierno, está llegando a más de 15 millones de personas, de contribuyentes, pero por ejemplo, aquí en este mapa vemos cómo el emisor, ¿sí? Que puede ser una empresa, quiere enviar un mensaje cifrado, ¿sí? Al B, entonces tiene que saber la llave pública de B
para compartir este mensaje y la persona B o la empresa B, aparte de saber obviamente su clave pública, tiene su llave privada, que esa no la va a compartir con absolutamente nadie. Entonces, de esa manera va a poder esta persona o empresa descifrar este mensaje, si no es casi imposible que cualquier otra persona, ente, gobierno o empresa pudiera saber qué es lo que contiene este mensaje. Claro. En general, la estructura, obviamente hay muchos tipos de criptografía simétrica, no me voy a adentrar mucho, posiblemente lo veamos en la sesión de legal, pero es importante que como empresario podamos asimilar que justamente este mecanismo ya lo utilizamos, ¿no? Ya lo utilizamos para temas fiscales y como esta gran herramienta que es muy poderosa, la e-firma, poder utilizarla no solo para facturar, sino podemos también para firmar. Ok, perfecto. Oye, me queda muy claro, la verdad es que este ejemplo es clarísimo y si lo llevamos a un ejemplo coloquial, era como cuando los hermanos hablaban en clave y que no querían que tú te enteraras. En mi caso soy la hermana más pequeña, entonces me tocó lidiar con esto. Entonces, si lo llevamos a este tipo de ejemplos, cuando no quieres que el otro se entere lo que tú estás diciendo. Pero esto que tocas, el tema de la e-firma, me parece que es a donde vamos y vamos a llegar mucho más a detalle. Entonces, bueno, pues si me platicas, ¿qué es la firma electrónica desde la concepción de Sincel? ¿Cómo funciona la firma electrónica para Sincel? Sí, mira, la firma electrónica es vista desde el punto de vista jurídico, que tiene que tener una equivalencia funcional, ¿no? La famosa equivalencia funcional. Equivalencia funcional no es más que poder tener exactamente la misma funcionalidad de un papel firmado en pluma, ¿no? O sea, pónganse en mente el último contrato en papel que han firmado. Ahora imagínense que fuera lo digital, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hacer que ese proceso, ¿sí? En lugar de que haya nacido en papel, que nazca en electrónico? Esa equivalencia funcional es parte esencial para la firma electrónica. Si no existe este principio, entonces ya estaríamos rompiendo con parte de la firma electrónica. Es por eso que existe la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. ¿Sí me explico? En donde justamente si se tiene un buen procedimiento que cumpla con este tipo de principios, no solo la equivalencia funcional, sino otro tema de autenticidad y identidad, ya para términos legales es exactamente lo mismo un contrato en papel que un contrato electrónico. Ok, tocas un punto súper importante. Al final, nuestra generación está todavía acostumbrada a la parte de contratos físicos. Todavía a nosotros el año pasado nos tocó firmar contratos con clientes y proveedores de manera física. Esto nos llevaba a que pues el contrato tardara 45 días en firmarse por el proceso cómo funcionaba. Entonces, la verdad es que se volvió complejo. Las personas no estábamos en la organización, los edificios estaban vacíos, las paqueterías, pues muchísima inversión en tema de paqueterías para enviar el contrato si nos equivocamos en una hoja. Entonces, ¿cómo migrar a esta parte de equivalencia funcional? Creo que es uno de los grandes retos que tenemos como organizaciones para irlo llevando y sobre todo algo que mencionas. Hoy, por ejemplo, puede funcionar para temas internos, donde yo puedo firmar pues un documento interno de aceptación de algo. Pero ¿qué pasa cuando lo llevo hacia un externo? ¿Qué pasa cuando ya involucro a una tercera parte y sobre todo que ya hablo de un tema legal? Donde ya hablo de un compromiso, donde ya tengo responsabilidades, pero también tengo penalizaciones. Entonces, ahí es donde empieza a ser como la parte de la firma electrónica, cómo la llevo a mi empresa con estas implicaciones, ¿no? Correcto.
Y como mencionamos, por ejemplo, aquí en estos 3 principios que ya tocamos el tema de criptografía, ya estamos tocando el tema de firma con compatibilidad internacional, que pues obviamente es importante que una firma autógrafa o una firma electrónica avanzada no solo cumpla con la reglamentación de ese país, sino que cumpla a nivel internacional. Justamente firma electrónica avanzada del SAT también cumple con esta compatibilidad internacional. De hecho, hay ciertos auditores de estándares internacionales que dan aval del proceso. La autonomía de voluntad también es muy importante, donde quiere decir que la persona, ¿sí?, tiene derecho a utilizar ese tipo de tecnología precisamente para dar fe, manifiesto sobre un contrato, ¿no? Y la neutralidad tecnológica, en donde ningún gobierno o ningún ente te obligue a utilizar una tecnología en específico. Sí se tiene que cumplir ciertos principios que son estos, pero no te pueden obligar a solo usar una sola marca o un solo proveedor en ese sentido. Entiendo. Ellos se encargan de regular en términos macro y en general cómo tiene que funcionar, pero ya la parte como de implementación o de uso lo va decidiendo cada una de las entidades que va a participar en un proceso de firma. Correcto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, lo que a mí me gustaría preguntarle, Argenis, no sé si estás por ahí, me gustaría que nos compartieras desde tu visión, ¿en qué áreas de la empresa podemos llevar la parte de firma electrónica? En tu experiencia, tú que has tratado con diferentes empresas de diferentes tamaños, ¿en qué áreas de la organización podemos llevar la firma electrónica? Platícanos. Pues bueno, en ese sentido, tenemos el aspecto, el ámbito mercantil, y es algo que ya lleva a nivel internacional y nacional bastantes años trabajándose y reformándose todos los códigos y las leyes a nivel federal y local. Ese es el primer punto. Cualquier acuerdo comercial que en determinado momento implique un tema de servicios o un tema de compra y venta a nivel entre privados, vamos, donde no tenga que haber como parte del proceso un notario que dé fe pública de la compra. En ese sentido, esa palabra, esa figura tan subjetiva que es el notario, ¿ok? Sí, ahorita justo voy a hablar rapidísimo de eso, pero muy fácil es entender. El tema mercantil es lo primero que podemos empezar a trabajar dentro de las empresas, porque pues, realmente es un tema que queremos agilizar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Ya está, el marco legal tiene ya bastantes, es muy robusto, entonces no es algo que pudiera llegar a caer en un espacio gris, ni en áreas técnicas, ni en áreas legales. Entonces, en ese sentido es uno de los primeros que podemos empezar a subir como parte de un acuerdo entre privados. Y ahorita entró el tema de por qué no podemos al final terminar de quitar o no va a existir un punto en el que el notario deje de existir, porque ellos valoran otro tipo de aspectos que tienen que ver más con un tema físico, donde al final va hacia, como parte de una autoridad gubernamental, pues va a validar la transacción, que no pudiera a lo mejor solamente implicar un acuerdo entre privados, sino que al final ya va más allá, donde al final se va a registrar algún bien, alguna propiedad, y pues a este punto no se va a quitar el protocolo de un notario. Y yéndolo a más casos de uso dentro de la empresa, el tema laboral hoy en día también ya es un punto importante que se puede llegar a subir, pero hay implicaciones en esto que hay que considerar. La Ley Federal de Trabajo y en general varias de las leyes están enfocadas en la protección del trabajador. En realidad se encontraron hoy en día con una transformación incluso de procesos a nivel de litigio. Hoy en día las juntas de conciliación y arbitraje se están transformando debido justo a este tema de que empezamos a ver en la pandemia, porque no se podía acceder a documentos o porque en general pues las transacciones que antes se podían hacer físicas, hoy en día ya está buscando implementar este tipo de juntas que van a cambiar ya no van a ser presidentes, van a ser jueces, van a ser ya
sesiones de conciliación un poco más al estilo un poco common law en Estados Unidos. En ese sentido, vemos que hay una parte a nivel federal que sí permite el uso de firmas digitales y que pues obviamente está alineada a toda la reforma que implica o que se hizo dentro de la NOM 151 hace 4 años, pero también vemos la resistencia que tiene que ver con un tema de quiero seguir haciendo las cosas tal cual porque al final a mí no me asegura nada que un documento firmado digitalmente lo haya hecho el trabajador o el empleado, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo, y con este punto no quiero decir que no se pueda, quiero decir que como yo lo he visto, los abogados, y lo voy a decir así abiertamente, los abogados que ya entienden bien la herramienta que tienen, o sea, que entienden, por ejemplo, Sincel y saben cuáles son todos los elementos que juegan, ya no les importa si esto va a ser presentado en una junta local o en una junta federal. Se avientan porque ya entienden completamente todo lo que hay alrededor de. En ese sentido, y más bien les da confianza el software. Cuando tenemos a alguien que a lo mejor está en esta parte de ir adoptando la tecnología, y yo no quisiera decir a lo mejor que los abogados son stoppers, más bien en su forma, al final son personas muy meticulosas. Pues si ellos no lo ven así en piedra en la ley que diga específicamente que va a suceder de tal forma, es donde empieza a haber miedos, o cuando yo conozco, por ejemplo, al presidente de tal junta de conciliación, y él dice, no, yo no acepto para nada documentos firmados digitalmente. Ahora, la ley lo exige. Esta persona puede decir y puede argumentar que no existe o que no quiere hacerlo, sin embargo, ya la ley lo tiene que obligar, o él está obligado a federalmente tener que reconocer este tipo de procedimientos. Entonces, hay una pelea, creo, entre la parte de litigio y la parte de los abogados que hoy en día crean y generan contratos corporativos, que no necesariamente son los mismos, donde estamos teniendo una pérdida ahí en, ok, te voy a aceptar a ti como uso de firma digital o caso de uso nuevo, pero primero tengo que ir a ver con las autoridades si realmente esto va a ser o no real, cuando realmente las autoridades, a veces, incluso lo pongo así, las autoridades tipo CONDUCEF, instituciones que pues al final regulan cierta parte de financiero, en general, algunas industrias, no lo entienden. De verdad nos hemos encontrado con que tenemos que mandarles una carta de una por ejemplo, CONDUCEF local, va y le pregunta a la entidad federal para validar que realmente ese proceso se puede. Entonces, estamos entrando en que no es un tema que no está regulado, sino que localmente muchas instituciones desconocen cómo poder llegar a ese tema y transmiten un miedo hacia las corporaciones de no utilizar este tipo de cuestiones. Entonces, me acotaría ahorita solamente al tema mercantil y al tema de RH. Al final, todo lo que surge alrededor, que son temas administrativos, o en general temas de legal en ciertos contratos de responsabilidad N, pues llega a ser un derivado, pero estos son los principales casos de uso que hemos visto hoy en día que ya se pueden utilizar y que ayudan mucho a la practicidad de contratación de nuevos, por ejemplo, nuevo personal, hoy en día en el esquema home office, y que al final permiten también pues poder generar una mayor, otro nuevo ámbito de negocio, ¿no? Que es el digital, empezar a sumar de ese lado. Ok, tocas un punto muy importante. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, ninguno quiere tener problemas con la ley, de ningún tipo. El abogado se encarga, pues, de no tener este tipo de problemas. Por eso es que mencionábamos, son meticulosos. Mucho de lo que tú nos compartiste en tu comentario, Argenis, va dirigido a que muchas veces es por desconocimiento, que nos hace falta conocer el fundamento legal para ver si es o no viable. Yo tengo un caso muy específico en donde tu voz funciona como tu firma. Y esto lo utilizan algunas entidades bancarias. Cuando tú haces transacciones a través de vía telefónica, tienes que dar tu nombre e incluso al final así te dice, en el banco fulanito, mi voz es mi firma. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de un proceso digital, porque en realidad no estamos firmando un documento físico. Entonces, creo que va muy de la mano la parte de sustentar
cómo va a funcionar y qué tan válido es, porque sí, nosotros, el principal problema que hemos tenido es, oye, ¿es válido? En el caso de un juicio, yo puedo presentarme con un documento firmado digitalmente y el juez lo va a aceptar. Entonces, creo que lejos de llegar como al detalle, pero sí me gustaría que nos platicaran la normatividad en México y cómo cumple con este marco legal que nos están solicitando en caso de algún tipo de requerimiento que ya no va solo entre particulares, sino que ya estamos involucrando pues a un tercero que en este caso pues es una entidad ya legal, ¿no? Igual y dando hincapié ahí para después darle la palabra a Argenis, es importante mencionar que la norma que tiene el epicentro relacionado a la firma electrónica en los contratos en México es la NOM 151, que bueno, ya ha habido una evolución de ciertas reformas. De hecho, lo correcto sería NOM 151 SCFI 2016, que si bien empezó ya desde hace muchos años, la última reforma fue apenas hace 2 años. Entonces quiere decir que pues sí, ya ha llevado tiempo. Sin embargo, las reglas claras de esto tienen un periodo de 2 años, ¿no? Y obviamente esta norma ha permeado como NOM, como cualquier NOM. Recordemos que la característica de una norma oficial mexicana es que tiene que ser obligatoria, ¿no? Y que tiene que cumplir con ciertos estándares tecnológicos y técnicos, con pues, todas las características. Eso ya permea automáticamente en todas las demás pues áreas, ¿no? O todas las demás tipos de leyes que hay, como comentaba Argenis, el tema de la Ley Federal de Trabajo, entre muchas otras. Ahí no sé si Argenis nos quisieras comentar de algunos ejemplos. Ahorita el que está más en moda y escuchamos en los pasillos, pues es la famosa ley FinTech, ¿no? Donde justamente instituciones como la CNBV ve mucho más aplausible el uso de la firma electrónica que el uso de la firma autógrafa, por ejemplo. Vemos ya inclusive como autoridades y entes de gobierno donde ven mucho más eficaz el uso de la firma electrónica que el uso de una firma autógrafa. Sí, en general, digo, ya continuando un poco, los ámbitos que nos hemos dado cuenta, y digo, todo viene condensado a nivel más que nada de leyes en este slide, es lo que yo comentaba. El ámbito mercantil está muy bien entendido en este tipo de cuestiones. El ámbito laboral va para allá. Si vamos a lo mejor en términos del qué no, el ámbito notarial se vuelve un tema porque ahí no existe una ley federal como tal, son leyes locales realmente los que rigen hoy en día el actual de un notario, y para ponerlos de acuerdo, y ellos mismos nos lo han transmitido, ellos tienen procedimientos donde utilizan firma electrónica, pero en otros donde ellos verían viable utilizarla, no se platica siquiera. Entonces, hay que darle más que nada valor al hecho de que hoy en día, después de la pandemia, se van a empezar a reformar ciertas leyes y ciertos códigos que hoy en día probablemente ya usan o no. Hay un concepto que habla mucho nuestra abogada que dice que todo lo que la ley no niegue se puede hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, como no existe una omisión del uso de firma en varios de estos códigos, se puede utilizar, pero yo creo que tendemos, o la tendencia es que vayamos más allá, que podamos empezar a entender, pues básicamente, el uso de este tipo de firmas en casos donde valga la pena. En términos civiles, también penales, ya se están, incluso los jueces utilizan firmas electrónicas para hacer dictámenes. Ya hay, o sea, realmente ya existe un uso. Creo que estamos en el punto ahorita legal en donde si uno platica con alguna autoridad, la misma autoridad ya se ve la necesidad de utilizar o de reformar cierto procedimiento que hoy en día probablemente sea algo que no se esté viendo de una forma adecuada, pero que en determinado momento en el tiempo urge empezarlo a reformar, porque, y no me iría a la pandemia,
hemos escuchado un feedback bastante interesante de autoridades que hablaban siquiera de cuando tembló el 19 de septiembre del 2018, que ese fue uno de los primeros, pues uno de los primeros warnings, ¿no? Que hicieron preguntarse qué va a suceder si el día de mañana no podemos entrar a un edificio. Entonces, de ahí se implementaron alrededor de 4 o 5 plataformas dentro del ámbito notarial, incluso el ámbito del registro público, para que entre mismas dependencias se empiecen a comunicar. Pero si hoy en día ustedes lo preguntan, esto es algo únicamente entre comunicación de gobierno. Tenemos que empezarlo a llevar, y yo creo que es un tema que también el gobierno va a empezar a ver, de como una comunicación hacia dónde va a ir este tema, y utilizando justo esta parte de lo que es un tercero legalmente autorizado, que al final voy a ponerlo en términos un poco más coloquiales. La diferencia entre utilizar una firma cualquiera, que yo agarre un Word, le tome una foto a mi firma y lo pegue y lo envíe y diga que eso ya está firmado, a la diferencia entre firmar con Sincero, tiene que ver con que nosotros consumimos servicios de un tercero que va a fungir como un notario digital, que literalmente en la constancia de conservación de mensaje de datos, que es un documento que nosotros expedimos aparte del PDF, va a hacer una constancia de todo el acto digital. Va a decir yo, autoridad certificadora tal, que en este caso ustedes las ven, hoy en día solamente hay 6 autoridades certificadoras. Estoy dando fe digitalmente de que esta persona que tiene este correo electrónico, que lo abrió a esta hora, que está firmando con este tipo de firma, está generando un acto donde yo soy el tercero que va a dar fiabilidad de que este acto entre dos privados se está generando sin ningún tipo de manipulación por parte de una u otra parte. Entonces, este sentido también de objetividad en el acto principal de firma derivado de una PSC es parte del procedimiento que nosotros tenemos que llevar, incluso que viene como tal en un principio fundamental de la NOM, cuando queremos presentar una prueba de un documento firmado electrónicamente. Tenemos que llevar nuestro PDF que viene firmado, pero también tenemos que llevar esta constancia que nos va a decir existe una autoridad que certificó el acto y que en general este acto se generó, vamos, bajo las condiciones que deberían. Ok, que aquí ya entramos un poco a lo que es el flujo de un contrato firmado electrónicamente, que es lo que vemos hoy en pantalla, cómo funciona y sobre todo esta parte del cumplimiento con la NOM 151, que como bien nos comentaba Juanjo, pues es el epicentro donde se conforman todos los lineamientos que tenemos que cuidar para que nuestro documento sea válido. Algo súper importante. Adicionar a la NOM 151, que por ejemplo, para efectos de empresario, el código de comercio en el artículo 89 es donde se ven reflejados estos principios que habíamos hablado de criptografía, firma y tecnología. O sea, justamente este código de comercio es donde describe los principios que debe de tener para que esto sea legal. Entonces, digo, no es algo ajeno a las empresas, de hecho ya existe y justamente empresas multinacionales en México la utilizan, pero es importante que conocer como pyme, pues que ya tenemos todo un contexto de no solo en la NOM, sino también ya está en el Código de Comercio y en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Fíjate que cuando yo estuve investigando un poco más de información acerca de esto y para esta sesión y para algunas otras, me llamó mucho la atención esto que nos comentabas, que al final esta norma tiene muchísimos años existiendo. Me parece que hablaban en el artículo que yo leí de más de 20 años existiendo, pero que nunca se había utilizado. Y como bien comentas, la reforma se dio hace apenas 2 años, derivado pues de esto que nos compartes, no solamente la pandemia, sino que ha habido otros aceleradores en el tiempo que probablemente dejamos de ver por lo que nos pasó en el último año, ¿no? Sí, de hecho, si podemos pasar a la de PCC, ahí para precisamente habla cómo la NOM 151 cubre no solo temas de mensajes de datos estampados de tiempo, que pues sí,
compete mucho a la firma electrónica, sino a la digitalización de documentos, que es la última reforma que hubo a esta NOM. La verdad es que esta NOM podría catalogarse como una de las más innovadoras que ha habido en la historia de México, por la ambición que tienen de digitalizar y hacerlo, abarcar muchos temas, ¿no? Entonces, no dudo que vayamos a ver más reformas hacia esta NOM 151. Justamente hago apertura a la próxima reunión con nuestra abogada Fátima, que ella es experta, junto con su despacho, que de hecho fueron partícipes de esta NOM 151, y cómo vamos a escuchar sus proyecciones de qué sigue con esta NOM, ¿no? Porque seguramente va a ser una de las normas más importantes en México y en el futuro. Y pues bueno, aterrizando un poco a qué es un PSC, que es un prestador de servicios de certificación, pues son entidades reguladas por autoridades registradoras centrales, ¿no? Estas autoridades registradoras en sí son tres: el Banco de México, Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Economía. Estas entidades lo que hacen es avalar a estos terceros precisamente para prestar los servicios que vemos enumerados del 1 al 4, ¿sí? Justamente para temas de la firma electrónica es la emisión de los certificados digitales, la conservación de constancias de mensajes de datos y el sellado de tiempo, ¿sí? Y para temas justamente de Sincel es el 2 y el 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir el 1? Que es muy sencillo, sin embargo no es tan popular en el mercado. Estos PSCs pueden emitir estos certificados de firma electrónica avanzada. ¿Qué quiere decir? Que tú, como persona, podrías visitar a cualquiera de estos PSCs, en caso de que tuviera, obviamente, el aval del servicio, y poder pedirles que te hagan el trámite de la creación de una firma electrónica avanzada ajena a la que tú tienes del SAT, ¿sí? Ok. Entonces, digo, esto ya no se volvió tan popular precisamente por esta innovación enorme y esfuerzo del gobierno de que a partir del SAT todos los contribuyentes tuviéramos una firma electrónica avanzada. Sin embargo, dentro de la regulación y dentro de esta norma, este tipo de proveedores tienen la facultad de ofrecer este servicio. Ahora, en general, solamente son 6 los que pueden tener ese servicio. Si hacemos un paralelismo a la industria de la facturación electrónica, son los famosos PACs. De hecho, la gran mayoría de los PSCs son PACs, ¿sí? Okay, porque a nivel de estructura, a nivel de requisitos, se parecen mucho. Entonces, digo, en general y resumiéndolo mucho, como empresario, percibamos lo que un PSC son prestadores de servicios que ofrecen estos servicios avalados por la Secretaría de Economía, ¿sí? Y aquí la gran duda que nos ha hecho casi siempre es: ¿Sincel es un PSC? No quiere serlo, no necesita serlo, precisamente porque Sincel, como otras herramientas que hay en el mercado, consumen de estos PSCs, ¿sí? Como cualquier ERP o software de contabilidad, consumen servicios de los PACs. Entonces, ese perfecto. es Ok, me queda claro que esto es como el notario digital y que es el que va a avalar la transacción. Les comparto a todos nuestros invitados, estamos ya sobre el tiempo de la sesión, son las 11:02. Lo que yo les pediría es que nos regalen 10 minutos adicionales para poder concluir con los temas que Juanjo y Argenis han preparado para nosotros. En caso de que no nos puedan acompañar estos últimos 10 minutos, recuerden que la sesión queda grabada para que ustedes la puedan consumir posteriormente, pero yo les propongo que vayamos adelante con los temas. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues entonces, seguimos adelante. Ya platicamos de la parte de la NOM 151. Ahora, compárteme la ley UNCITRAL. Esta es la primera vez que yo la escucho. Me gustaría que profundizáramos en ella. Compárteme tu visión.
Más bien te propongo que nos vayamos un poquito más adelantados. La ley digital justamente es la apertura de todas estas leyes que hubo, como la NOM 151 y demás. En la ley UNCITAL es donde nace esta necesidad de poder regular los acuerdos comerciales, ¿no? Electrónicos. Y pues bueno, yo creo que podría competir para otra reunión. Sin embargo, perfecto, nos vamos con el resto porque todavía tenemos mucho material que queremos compartirles. Faltan los call to action, las preguntas, así es que tú me dices. Sí, vamos al siguiente. Perfecto. Aquí lo importante de la firma electrónica avanzada es que el SAT como ente hizo todo un proceso que de hecho se ve ahí en la pantalla, en donde garantiza la identidad del usuario, ¿no? La prueba de vida de que este contribuyente existe, lo vimos en persona en tal sucursal y realizó todo su due diligence, digamos, o sus requerimientos biométricos y de burocráticos para expedir estos certificados de firma digital. Entonces, eso nos garantiza la propiedad y las propiedades de una firma electrónica avanzada. Por eso es tan poderosa, por eso es tan, me quedo con el eslogan de inicio del SAT, que se llamaba así, la poderosa. Por eso es tan, tiene características tan fuertes como el tema de que no es repudiable, ¿no? Y es innegable ante autoría y recepción del mensaje, y eso es lo que hace que justamente una factura electrónica pudiera tener estas características. A ver si nos vamos un poquito más. Tengo una pregunta, Juanjo, aquí. Esto que me decías no es repudiable. Esto quiere decir porque yo me presenté ante una autoridad gubernamental, me autentifiqué, presenté mis documentos, hice un proceso y entonces se tiene la certeza de que soy quien digo que soy. ¿Cierto? Sí. ¿Te entendí bien? Sin embargo, para hacerlo un poco más simple, si yo firmo con mi e-firma cualquier documento, o de hecho una factura electrónica, no puedo negar que lo hice. Okay. O nadie puede negar que no lo hice yo. Ni yo ni el tercero lo podría negar. Yo lo hice. Perfecto. Por eso, por otro lado, es importante cuidar mucho nuestras firmas electrónicas avanzadas. Tengo esa pregunta. ¿En qué casos aplica entiendo que está la firma electrónica avanzada, la firma electrónica simple? ¿En qué casos utilizo yo una firma electrónica avanzada o la firma del SAT? ¿En qué caso lo puedo utilizar? Entiendo que es un caso ya muy específico. Pues mira, va a depender mucho de las reglas de negocio. Ahí no sé si Argenis me quisiera complementar, pero yo propondría, de opinión personal, de todos los documentos que comprenden en la empresa o en general como contribuyente, los que sean más importantes, ¿sí? Al final de cuentas, una firma electrónica avanzada va a tener características mucho más, que va a dar más certeza que una firma autógrafa electrónica, pero pues va a depender mucho de los protocolos y de los requerimientos que vayan a tener. Sí, complementando en ese sentido rápido, más que nada agregando, por ejemplo, el ámbito aduanal, sí exige que todos los contratos que se firmen en este rubro sean con la firma electrónica avanzada, por lo que implica al final la responsabilidad. Si vamos a otro ámbito, por ejemplo, el tema laboral, mercantil o en general administrativo o civil, no hay tanto una necesidad del uso de esta firma como algo necesariamente obligatorio, sino pues hay un consentimiento de uso de firma digital. Hay otro tipo de documentos, a lo mejor como comentaba Juanjo, que por ejemplo
las actas constitutivas de sociedades anónimas simplificadas. Esas se pueden firmar o se deben de firmar únicamente con la firma electrónica avanzada de la persona, pero son casos bien específicos. Hablamos de un espectro de unos 4 o 5 documentos, que son los que únicamente en la ley no se especifica, pero se recomienda que se debe de usar la FIEL, o bueno, una firma electrónica avanzada emitida por una autoridad certificadora. Perfecto. Muy bien, pues lo que les propongo es que pues ya nos estamos encaminando al cierre de nuestra sesión. Lo que me gustaría, bueno, pues no sé, Juanjo, si tienes algún comentario adicional. ¿Crees más bien que podamos hacer una demo rapidísimo? Claro, sí. ¿Sí? Ahí, en la demo, es bueno, sería bueno que identifiquen cada uno de ustedes que al momento de firmar un contrato van a obtener 2 archivos, ¿sí? Un PDF firmado que ya estuvo sellado ante un PCC, cumpliendo obviamente con los requisitos como la NOM 151, y también un archivo .asn1, ¿sí? Que esto es, si lo vemos como ejemplo, similar al XML de una factura electrónica. ¿Ok? Ya teniendo esos conceptos, vamos rápido a la demo para justamente visualizar cómo se ve un PDF firmado que ya fue al PCC automáticamente y me expidieron el .asn1. Y principalmente es la facilidad del uso, ¿no? Hablamos aquí de diferentes tendencias. Uno, yo lo puedo firmar desde cualquier dispositivo, quiere decir que yo podría ingresar desde mi computadora, desde mi teléfono móvil o desde cualquier otro lado. Segundo, tengo un proceso de autentificación, o sea, me tengo que autentificar, me tengo que firmar a la plataforma y de esta manera yo empiezo a preparar mi documento para firma, ¿cierto? Es correcto. Perfecto, muy bien. Importante, los documentos viajan a través de correo electrónico, necesito tener una cuenta de correo electrónico y algo que yo les preguntaba, porque fue un cuestionamiento que yo recibí hace algunos días es, pueden ser ya sea cuentas gratuitas, ya sea un Gmail, un Hotmail, un Yahoo, o pueden ser cuentas de dominio. Funciona exactamente igual para cualquiera de estos dos y el documento pues va a viajar como nos lo está mostrando en este momento Juanjo en su pantalla. Bueno, ahí incluso agregar un poco lo que está haciendo Juanjo. Nuestra aplicación es tan simple que hemos hecho más o menos una medida del tiempo que tarda mandar un documento a firma y estamos hablando de que nos tardamos entre 90 y 60 segundos. Este sentido, pues, agiliza bastante este tema y creo que es un punto importante para en determinado momento poder mostrar. Ya se ve en mi pantalla, voy rapidísimo, es exactamente lo que está haciendo Juanjo, es entrar a Sincel.digital, tener un usuario y una contraseña que nos va a autenticar a nosotros. Dentro de esto vamos a tener un dashboard donde están los últimos contratos que firmamos. El flujo de crear un documento o subir para firma es este botón que, si ven, siempre va a estar a la vista. Elegimos una carpeta ya que podemos clasificar dentro de la plataforma pues por carpetas o subcarpetas de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando y pues ahí tener clientes, proveedores, áreas de negocio, totalmente una segmentación del tipo de contratos que tenemos. Voy a seleccionar un PDF que usamos en general para este tipo pues vamos, es una publicidad nuestra, es un brief, realmente no tiene ningún tipo de tema legal, realmente es como un ejemplo de un PDF a subir. Y como un último punto es, si la persona que está subiendo el documento va a firmar, dejar este check, y si no, quitarlo y enviarlo a las personas que firmen. Yo lo voy a dejar para que veamos nada más cómo funciona. Vamos a darle certificar, porque tenemos 2 tipos de firma, una sin certificar y una que es con la NOM 151, para explicar la diferencia entre una y otra. Una interviene este tercero legalmente autorizado y certifica el acto de firma, y en el otro nosotros generamos la firma y la estampamos dentro de un
PDF tal cual, o sea, no hay ninguna autoridad. ¿Qué validez pudiera llegar a tener esto? Ninguna. Más bien es un tema meramente como para completar un proceso donde necesitamos la rúbrica de alguien para poder avanzar en este sentido. Entrando ya, vamos, en el sentido de certificar un documento, le vamos a dar a enviar. Lo que va a seguir en un siguiente paso es que yo, como le dejé que voy a firmar, ya estoy por default en la cadena de firmantes y me pide agregar un firmante extra. Liliana, ¿quieres, te mando si quieres la firma, nomás para que se vea rapidísimo este tema de cómo funciona? Ok, sí, claro. Tu correo es Liliana.flores. Sí, @lesca.com.mx. Listo. Ya me tienes hasta guardada, mira. Muy Sí, bien. ya tengo preparada. Eso me gustó, ya estoy en tu autocompletar, quiere decir que ya he firmado un documento contigo, me parece muy bien. De hecho, y justo, bueno, entrando al tema del flujo aquí, podemos, a diferencia de otras plataformas, nosotros literalmente podemos meter 1,000 personas, 10,000 y no va a haber ningún costo adicional. Aquí los firmantes o la cantidad de firmantes para nosotros no implica un tema de que pueda llegar a subir el precio. En este momento yo dije finalizar, ¿y qué sucedió? Se le envió un correo electrónico a Liliana para solicitarle la firma y que podamos entrar básicamente a los dos a firmar. Si se dan cuenta, una vez que yo le doy firmar, que es lo mismo que le va a aparecer a Liliana, va a haber un concepto de con qué lo quiero hacer. Si con la firma electrónica avanzada, metiendo mi archivo .ser.key la contraseña, o la firma autógrafa. En ese sentido, Liliana, te pediría por favor que me ayudes. Yo voy a hacer mi firma ahorita súper rápido para poder avanzar y que me ayudes también con la tuya. Por supuesto, no me ha llegado todavía la notificación, le estoy esperando, demos unos minutitos. Okay. Y en lo que terminamos esto, pues realmente mi conclusión sería, la firma electrónica es dependiendo del proceso que yo quiero llevar, de lo que yo necesito y cómo funcione en mi empresa. Creo que eso es uno de los más importantes. Necesitamos saber también hacia qué proceso lo voy a hacer, pero algo que me queda muy claro es que es totalmente legal, válida en México, al menos para esta parte mercantil y ya que platicamos laboral. No sé cuál es tu comentario, Juanjo, respecto a esto. Sí, a mí me gustaría que Argenis nos mostrara en una herramienta que todo mundo puede descargar llamada Adobe Acrobat Reader, donde es justamente donde podemos verificar que este documento firmado no fue alterado y que pues tiene toda la integridad. Y que justamente en esta herramienta vamos a poder visualizar algunas características importantes, como las que mencionamos de qué PCC fue el que selló y hizo los sellos de tiempo y emitió esta constancia de conservación, y el archivo ASN1. Ok, perfecto. Martín, tus comentarios, tus conclusiones, compártenos. Sí, estamos, bueno, en ese sentido, creo que acabamos de ver una de las cosas que, pues en general pueden llegar a suceder, ¿no? ¿Qué podría llegar a tener a lo mejor dentro de este proceso algo delicado? Y a lo mejor voy a comentar, nosotros nos dedicamos a firma, pero hay un tema de inseguridad en términos de validación de la identidad. Un punto importante que me gustaría comentar es, a veces las empresas necesitan una sobrevalidación de la identidad para estar seguras con su proceso, no porque la ley lo exija, sino porque ellos necesitan otra capa de identidad para poder validar que esto está pues al final sucediendo, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros nos dedicamos a firma, pero si el cliente quiere, y a lo mejor pudiera llegar a suceder, es una financiera que quiere tener todavía parte de la firma, un tema ahí de un reconocimiento facial y carga de documentos y hasta que se haga la corroboración de la cara de la persona que se está grabando con la del INE, se puede llegar a ese nivel de identificación y extra dentro de Cincel, o sea, aparte de firmar, validar de forma extra al usuario. No es necesario, de hecho tenemos clientes del mismo ámbito que firman los mismos documentos
que unos lo hacen nada más tal cual sin ser como lo estamos viendo, y hay otros que dicen, no, yo quiero la parte de identidad. Esto yo lo he visto más como un tema de con qué se siente el cliente cómodo al final, con qué elementos se va a sentir el cliente cómodo al final para poder presentar si en determinado momento necesita una prueba de una firma. ¿Ya estás en el proceso de firma? Digo, interrumpo esta parte. Ya, de hecho, sí, mira, te agradezco muchísimo tus comentarios. En este caso, sí, me llegó un correo electrónico, me llega como de notificaciones, le di un clic aquí y bueno, pues me lleva al documento que me mandó. Aquí está el documento, lo puedo revisar, podría incluso salvarlo, entiendo. Tengo la posibilidad de hacer algún comentario y bueno, pues ¿cómo deseo firmar? Puedo firmar autógrafo o firma. En este caso voy a firmar de manera autógrafa y lo puedo hacer pues desde aquí. Me cuesta un poquito más de trabajo, el mouse no es mi amigo. Ahí es importante comentar que obviamente se recomienda que la firma sea a través del celular, para que la firma autógrafa sea más sencilla. Exacto. De hecho, fíjate, creo que no estaba aprendiendo a firmar porque realmente es bastante sencillo una vez que lo pones. Y aparte, te da la opción de hacerlo así. Syncel tiene tecnología donde registra no solo la firma, sino la velocidad y la profundidad de la misma. Entonces, todos esos datos se incrustan dentro del documento, no visiblemente, pero para términos legales ya tiene toda esa información. Perfecto. Entonces, en este caso, yo ya firmé el documento y el documento se cierra totalmente y ya no puede ser modificado porque está firmado por las dos partes. De hecho, me acaba de llegar una notificación de que el documento fue firmado por todas las partes. En esos milisegundos, lo que hizo fue, una vez firmado por todos, fue al PSC, ¿sí? Se hizo la constancia de conservación de mensaje de datos y el PSC regresa a Syncel y le entrega al usuario ese archivo ASN1 y el PDF que ya está sellado. Ese fue el mecanismo que pasó en estos milisegundos. Sí, y agregando un poco ya para a lo mejor verlo tangible, yo de este lado como parte del que solicité la firma, descargo el PDF, lo puedo ver dentro de mi lector de PDF, te va a dar un concepto de un sello que al final te da visibilidad de que se firmó a través de un servicio biométrico que recabó lo que comentaba Juanjo, la presión, la velocidad, las coordenadas de la firma. Te dice que no ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó. Lo que sucedería en ese sentido, si yo le integro un carácter más, una palabra, una hoja a este documento, aquí en vez de decir firmado va a decir que el documento tiene error y que ha sido modificado posterior a su firma, lo cual nos permite hacer una presunción de inmutabilidad del mismo documento, mostrar que el documento que se firmó no se ha modificado por un algoritmo que tiene que estar sellando el documento y que te está dando la fiabilidad de que no va a ser modificado, y si es modificado lo vamos a saber. Sabemos por ahí firma, sabemos ubicación, y por último, digo, dentro de los entes certificadores que vimos, está Seguridata, que en general es este PSC con el que nosotros trabajamos, que es nuestra alianza, en ese sentido, proveedor socio, que nos permite pues ratificar el acto de firma en un sentido estricto para poder dar visibilidad de que esto se generó y que contiene todos los elementos viables para poder ser válido ante autoridades mexicanas. Gracias por acompañarnos. Los invito a visitar Alesca Academy para consultar todo nuestro contenido y a seguirnos en redes sociales como @Alesca Productividad.